Hola a todos. En este video vamos a trabajar algunos ejercicios para obtener derivadas parciales. La idea es poder entender bien la metodología y paso a paso obtener las derivadas parciales. Vamos a ello. Vamos a trabajar con funciones de dos variables independientes, una z igual a f de xy. Y a ella le vamos a encontrar sus derivadas parciales respecto de la variable x y de la variable y. Las formas de notación de la derivada parcial es la que vemos respecto de x y respecto de y. Ahora, partiendo de esta función, ¿cómo derivamos? Las reglas de derivación que conocemos de funciones de una variable son válidas, se aplican. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Cuál es la metodología para derivar? Si vamos a obtener la derivada respecto de la variable x, pensamos o imaginamos a la variable y como una constante. Entonces, si yo miro la función que tengo, voy a tener una constante, que es todo lo que representa la raíz de y, multiplicada por la variable a derivar. La derivada de la variable x, de acuerdo a las reglas, es 1. Entonces nos queda constante por derivada de función, que en este caso la constante es la raíz de y. Y la derivada de la variable es 1. Terminó la derivada respecto de x. Hagamos ahora la derivada respecto de la variable y. En este caso, la metodología es la misma. Pienso a la otra variable, en este caso a x, como una constante. Y si miro mi función, tengo la constante que representa x por la raíz de y, que es la función. La regla de derivación es la misma, es constante por función. Pero en este caso, la constante queda y la derivada de la función, uso la regla de la potencia, que es el exponente por la variable elevado al exponente menos 1. En este caso, me queda menos 1/2 el exponente. Puedo escribir 1 sobre 2 raíz y, que es la variable que derivamos. Ahí terminó el proceso. Veamos otra función. Ahora tengo la función también donde veo que hay un producto de las dos variables, por lo cual, para derivarla, donde está una variable es una constante cuando estoy derivando respecto de la otra. La pienso como una constante. Entonces empecemos el proceso. Vamos a obtener la z de x. Si derivo como variable la x, acá está la variable y este otro sector me funciona como constante. Entonces es una potencia que estoy derivando aplicando la regla de potencia, exponente por la variable elevada al exponente menos 1, por la constante que queda tal cual. Ahora la derivada parcial respecto de la otra variable. En este caso, la variable x es la que se nos presenta como una constante, por lo cual, al ser un producto, dejo la parte de x y multiplico por lo que es la derivada de la función, que es una exponencial. Entonces la regla de ella es la función exponencial tal cual está, el logaritmo natural de la base por la derivada del exponente, que en este caso es 2, porque el exponente es 2y. Lo puedo expresar un poco mejor porque yo sé que el logaritmo natural de es igual a 1. Me queda simplemente multiplicado por 2. Vamos a otros ejercicios. En este caso tengo el logaritmo y en el argumento del logaritmo están las dos variables presentes. Entonces, ¿cómo derivamos respecto a la variable x? Primero, la función que es el logaritmo, que sabemos que su derivada es 1 sobre el argumento.
de él, que en este caso es x cuadrado más y cuadrado, y luego de haber derivado el logaritmo tengo que multiplicar por la derivada del argumento. Y acá en el argumento es donde tengo las dos variables. Si observo, tengo una suma de dos términos y en cada término hay una variable. Por ende, aplico la regla de la suma de términos y voy a derivar cada uno de los términos y va a ser la suma de esas derivadas. Estoy derivando respecto a x. Entonces el primer término me queda 2x, pero el segundo término está ahí, que para esta derivada en x es una constante, entonces la derivada de y es 0. Ahora vamos a la misma función derivando respecto de y. Acá la particularidad, como las variables están dentro del argumento del logaritmo, al comenzar la del proceso de derivación es lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy derivando el logaritmo, la derivada del argumento. En este caso, con el mismo análisis, x cuadrado es la constante, es la variable que está trabajando como constante. Entonces, su derivada es 0, más ahora la derivada del otro término donde está la variable y, que es 2y. Veamos otra función, otro caso. Ahora en vez de z le hemos llamado h a la función, entonces vamos a obtener la h de x, que si yo miro la función, tengo una exponencial. Por ende, la regla de derivación de los exponenciales me dice que la función, como está por el logaritmo natural de la base, que en este caso es 1, por la derivada exponente es donde tengo las variables a derivar. Estoy derivando respecto a x. Por ende, esa derivada, previo a haber distribuido el signo menos, me va a quedar menos 2x más 0 porque y cuadrado está trabajando como una constante. Hagamos la parcial respecto de y. Y ahora el exponente, la variable en él es y, por lo cual, pensando a x siempre como una constante, nos va a quedar esa derivada menos 2y. Un pasito más. Esta función, que es con más términos, por lo cual conviene ir paso a paso derivando. Voy a derivar respecto de x. Sabemos que las derivadas son término a término. En el primer término tengo un producto donde una de las funciones es en x y la otra en y. Entonces, en este caso, el seno de y es una constante, multiplicada va a ser por la derivada de la función x cuadrado. Terminé ese término, más tengo un producto de dos funciones, tengo x en las dos funciones. Debo aplicar la regla del producto, que ¿qué me decía? La primera función, por ejemplo, si yo le llamo u, es la derivada de u, que me va a quedar 3 en este caso porque y funciona como una constante. Entonces su derivada es 0 por la segunda función, que es coseno de x sin derivar, más, o sea, la función u sin derivar, por la derivada del coseno de x, que sabemos que es el menos seno de x. Y ahí llegamos al término de la f de x. Veamos qué pasa con la f de y. Si yo miro esta función, en el primer término pasa lo mismo. Tengo en distintas funciones x e y. Derivo el seno de y, que va a ser coseno de y, por x cuadrado, que está funcionando como una constante. Si miro el segundo término, no tengo el caso de dos funciones. ¿Por qué? Porque solamente la y está en la primera función que había llamado u. Entonces, coseno de x está pensando como una constante. La derivada de esta función 3x más y cuadrado, el primer término es 0 y el segundo, su derivada, donde está y, es 2y, por el coseno de x pensado como una constante. Ahí pueden observar que son muy distintas las dos derivadas, como así también
la cantidad de términos de cada una de las funciones derivadas. Encontrar derivadas sucesivas, derivadas segunda de la función. Lo primero es contar ya con la derivada primera, o sea, con la parcial de z respecto de x. Y a ella es la que vamos a derivar nuevamente respecto a x. Esta notación es conveniente para poder ver esta derivada diciendo la derivada segunda de z respecto a x dos veces. O también la podemos expresar como z de x, donde la última variable escrita nos indica respecto a cuál estamos derivando y todo lo anterior es la función a derivar. Primero obtener la z de x para después nuevamente derivarla. Rápidamente obtengo la z de x y ahora a ella misma la derivo considerando como una función nuevamente respecto de x. En este caso, siempre la cantidad de derivadas que tenga la última variable me indica respecto de qué variable estoy derivando y todo lo anterior es la función, la variable a derivar. Vamos a ello. Estamos derivando respecto a x, entonces tanto e a la i como i funcionan como constantes multiplicadas por una función donde está x. Entonces, las constantes quedan tal cual están y la derivada del coseno sabemos que es el menos seno de x por y. Y ahora sí, la derivada del argumento estoy derivando respecto a x, es y. ¿Puedo derivar z de y respecto a x? Sí, totalmente puedo obtener la z de y respecto de x, pero para ello primero nuevamente la z de y y ahora a esta z de y la voy a derivar respecto de x. Tengo dos términos. En el primer término la x está dentro del seno, entonces ahora, ¿dónde tengo x? En dos funciones, por lo cual acá hay un producto de funciones. El e a la i funciona como una constante, entonces la constante queda y voy a derivar las otras dos como un producto. Va a ser menos seno de x por y por la derivada del argumento que es y, porque es la variable x, recuerden que es la que estoy derivando, por la función b, más la función u por la derivada de la función b, que es 1, y lo voy a colocar para que quede claro. Y ahí terminé. Una cosa más y una pregunta. Veamos si esto se puede dar, si esto es cierto. Estamos viendo el teorema de Bonnet o el teorema de las derivadas mixtas, que significa que si yo derivo respecto a una variable, por ejemplo la f de y luego hago la derivada segunda respecto a x, es lo mismo que haber derivado en primera instancia respecto a la variable x y luego a la y, o sea, obtener la f de xy. Vamos a ver que esto es cierto directamente con un ejemplo. Tengo una función polinómica con su gráfica. A ella vamos a obtener la f de x y la f de y con sus correspondientes gráficas. Acá vemos que son funciones distintas, se puede apreciar muy bien en las gráficas. Ahora, partiendo de estas derivadas, para la f de x la derivo nuevamente respecto de y. Y el mismo procedimiento hago de la f de y. Obtengo la f de y x. Ya estoy apreciando que son iguales. El resultado obtenido
es el mismo. Grafiquemos. Tengo la f de x también y la f de y para ver las tres gráficas, siendo la del medio la de las derivadas mixtas. Puedo apreciar que son tres funciones distintas y, ya lo vimos numéricamente, coinciden la f de xy con la f de ix. Esto es un teorema y una propiedad muy importantes de las derivadas segundas de las funciones cuando éstas son funciones continuas. La pregunta que queda a realizarse es: ¿esto mismo y este teorema se da para sucesivas derivadas, o sea, derivadas de mayor orden? Esto será tema de un nuevo video. Espero haber sido de utilidad y será hasta la próxima.